Muy buenos días. Nos encontramos nuevamente aquí en su programa Mundo Laboral MX, un espacio que hacen todos ustedes por la interacción que llegamos a tener en los correos, en las redes sociales que tenemos con el propio IMEFI, porque déjenme decirles que el mundo laboral últimamente ha tomado un rumbo vertiginoso. Pareciera que ese letargo que se tuvo durante varios años, también incrementado con la propia pandemia, pues como que dejó latente algunas cosas que acaban de explotar. Y andamos muy movidos en los aspectos legislativos. Ya lo habíamos comentado la semana pasada con relación al aspecto de las vacaciones dignas, que seguimos insistiendo, todavía le falta muchísimo a esa reforma, pero por lo pronto ya pasó el trámite ante el Senado de la República y ya se encuentra del lado de la cancha de los diputados. Eso por un lado. También estamos viendo ya muy fuerte los cabilderos que están también en los órganos legislativos, también nos han chismeado, que está avanzando también significativamente fuerte la parte de la discusión de la reducción de las jornadas de trabajo. Pero bueno, hace poco, hace unos momentos, estaba escuchando en la radio un observatorio nacional donde desafortunadamente en lo que importa es que esto no se está reflejando en el bolsillo de la gente. Y déjenme decirles que esto es delicado porque la gente está preocupada porque con esta espiral de inflación que estamos teniendo, pues cada vez nos alcanza menos. Y entonces es algo que por lo menos a más de uno nos está quitando el sueño. Y esto de alguna manera es importante porque todo este estrés que se está relacionando con los aspectos laborales, pues es un tema que ya se han tomado cartas en el asunto desde el punto de vista normativo, pero pues parece que no estamos entendiendo muy claramente que esto realmente es por la salud y la integridad de los trabajadores, de nuestras personas. Entonces, para platicar un poquito sobre los aspectos normativos que deben implementarse en nuestro país, he invitado con nosotros al maestro José Eduardo López Ávila. Déjenme adelantarles muy brevemente parte de su hoja de ruta que está sobre todo enfocada a los aspectos de consultoría empresarial, capacitación, cursos y coach empresarial. Pero bueno, José Eduardo es, en primer lugar, es contador público, está también con una maestría en administración de empresas y es una persona de las pocas que está como certificado como agente capacitador por parte de la Secretaría del Trabajo en la norma que vamos a discutir y entender el día de hoy, que es la norma 035. Déjenme comentarles que él es consultor y coach empresarial certificado y tanto por conocer como por la propia Secretaría de Educación Pública. José Eduardo López Ávila, bienvenido a tu programa, muy buenos días. Gracias, licenciado. Muy amable por la presentación y por la invitación. No, muchas gracias por acompañarnos aquí. Y bueno, lo comentábamos, ¿no? La parte de el estrés, la angustia, porque ya no nos alcanza. Ese es uno. Sí. Pero bueno, eso creo que todos lo estamos viviendo. Pero dentro de lo que sería más profundo es hablar de esta norma 035, factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Claro, más o menos tenemos idea, ya hemos hecho unos 2 programas con relación a la norma, pero tener a un experto como tú que se dedica ya a implantarlo, nos habla de algunos aspectos que debemos tener en cuenta. Vamos a ver, primero, antecedentes. O sea, ¿por qué le preocupa al empresario los factores de estrés de los trabajadores? ¿Desde dónde viene esto? Qué bueno, fíjate que es una muy buena pregunta porque necesitamos saber el aspecto de cuál es la forma más fácil de entenderlo sabiendo el antecedente. El antecedente viene en los años 80, prácticamente en el 89, se genera una comisión en el grupo europeo de empresarios. Entonces, Europa tenía como siempre ha tenido un buen desempeño laboral y va adelantado a nosotros, en el cual en ese estudio generó una situación muy específica de estrés laboral, de factores de riesgo. Fue como que la primera vez en forma formalmente que se presentaba el término, y bueno, esto generó una cuestión de poder empezar a atacar el tema desde la interna, desde la cuestión humana, porque se fijaban que había varios temas que afectaban a la acción en su trabajo de los empleados, en la cuestión personal, en la cuestión de relaciones. Y bueno, un estudio muy profundo que se hicieron
y el resultado fue esa parte, poder prevenir esos factores. Eso fue más o menos en los años 80, 89. En los años 90 esta situación marcada por los negocios, por la cuestión globalización, viene aquí a América, sobre todo en la parte de Estados Unidos, donde empiezan a generar esa cuestión de poderle dar esa relevancia a la parte de desarrollo personal, pero sobre todo una cuestión que tenía que ver con temas de empresarios. La parte empresarial siempre se ha fijado por la parte de negocio, la parte de generar riqueza, etcétera, pero había quedado un poco a la deriva la cuestión del trabajador. Entonces, en ese sentido, lo que hace es poder darle más profundidad a cuál es la situación de los trabajadores, por qué ese estrés, por qué esa rotación tan alta, etcétera, y bueno, empiezan a generarse más estudios, más normas, de tal forma que en los años 2010, más o menos aquí en México, hablando específicamente, se da esa apertura para poder decir, bueno, si la norma es algo que va a ser inherente a la parte empresarial, vamos a generar formalmente esta norma. Vamos a tener que aclarar que la NOM 35 no es una única norma que esté aislada. Existen normas previas que también van conjuntando esa parte o esa serie de situaciones que nos van a apoyar para poder generar esos cimientos. La NOM 35, factores de riesgos psicosociales en el trabajo, da esa pauta para poder generar una obligación. Antes era si querían, si no querían, más o menos, pero ahora ya es una obligación por parte de las empresas en México constituidas legalmente para poder tener acciones de prevención, de análisis de factores de riesgos en el trabajo. Básicamente sería esa el antecedente que podemos decir de la norma. No, pues una parte muy importante porque, como bien lo señalas, pareciera que México se sube muy tarde en la parte de la salud de los trabajadores. Esto no es ajeno, lo habíamos visto inclusive, la idea del trabajo digno, decente, arranca precisamente en la Organización Internacional del Trabajo y en Europa, precisamente con Somavía, y a pesar de que Estados Unidos tiene un sistema de trabajo diferente, ojo, en Estados Unidos pues no hay ley federal de trabajo, no se regula igual que lo tenemos en México, son normas muy específicas. Qué interesante que surge en los 90 dentro de un contexto de globalización. Y yo creo que ahí ver por lo que es trabajo digno, decente, es lo que también apoya a cambiar un poco la perspectiva del empresario para preocuparse por la dignidad de los trabajadores. Pero esto se ve muy bonito en papel, exacto, la verdad, maestro. Aquí lo que yo te preguntaría es, ¿cuál es la importancia real de la NOM 035? Muy buena pregunta. Más allá de la parte normativa, como bien lo dices, por una parte tenemos la parte normativa que es obligación y es poder generar esa parte de conciencia empresarial para cumplir. Pero más allá de esa situación, como viene, ¿cuál es la profundidad? Es precisamente generar una dignidad en los trabajadores. Y dignidad, tenemos una cuestión muy grande en ese concepto, qué es digno, qué no es digno. Y en este contexto de la parte de dignidad es poder tener un entorno favorable para que el empleado o el trabajador se sienta capaz, se sienta reconocido, se sienta motivado por la parte que él desarrolla en una empresa. Esa parte de la cuestión de dignidad muchas veces se ha visto en algunos casos como un poco confusa, porque se puede llevar a temas fuera del contexto. Y es un tema para poder hablar y platicarlo y poder generar mucha discusión, y que es buena la discusión para poder generar opiniones, puntos de vista, pero en este contexto que hoy en día estamos manejando es la dignidad, la importancia es ser digno el trabajo. Finalmente, las empresas tienen varios recursos o activos que pueden generarse o que van a generar la riqueza. Cuestiones físicas, edificios, materiales, documentación. Pero la parte humana es la parte esencial de la empresa. Normalmente está a lo mejor al mismo nivel que otros recursos, incluso ahora ya no le podemos llamar recurso humano, es capital humano porque es un activo, es algo que la empresa tiene a favor. Y en ese sentido podemos decir que la dignidad en el trabajador se ve reflejada con esta norma y con muchas otras, pero hablando de esto, le da ese sentido de profundidad más humano al empresario, a que debe de tener ese punto de vista sobre un capital, en este caso capital humano,
que tiene que ver con situaciones muy específicas del ser. Entonces ahí es donde empieza esa parte, primeramente cimentar las bases para poder generar una dignidad del trabajo. Esto va para largo, estamos apenas en pañales, estamos apenas en cuestiones de que en el 2018 se emitió la norma como una cuestión de emisión, y en el 2019, en octubre de 2019 ya era obligatoria. Entonces prácticamente estamos a 3 años más o menos que existió, que se emitió. Entonces hay mucha confusión, hay muchos mitos y realidades que dicen esto es la norma, no es la norma, y lo importante es saber primero conocerla, primero conocer los cimientos, qué es lo que realmente quieren obtener con esta norma, y posteriormente empezar a ver cuáles son las situaciones que limitan a los empresarios para no poder implementarla correctamente. Ok. Maestro, estamos a punto de irnos a nuestro primer corte, pero tal vez todavía tenemos muy alta la discusión. A ver, vamos a tratar de que cualquier persona, alumnos y demás, gente que apenas dice, pues, oye, si es cierto, te cumplí con esa norma. La empresa busca, obviamente, la mayor utilidad, el mayor rendimiento. Y los trabajadores contribuyen con su trabajo. Perfecto. Pero es normal, eventualmente, que se sientan presionados, que si hay alguna entrega de un producto, una fecha límite, un contrato. Okay. Pero eso es normal, ¿no? Que el trabajador esté pues preocupado por sacarle a tiempo la chamba, o que no me quede horas extras trabajando, o si me quedo me las paguen. O sea, pero ¿qué es brevemente ese estrés que hay que combatir, por ejemplo? Porque dices, factores de riesgo psicosocial, estrés en el trabajo, y vemos lo grave, el burnout, el estar quemado. O sea, en concreto, ¿qué es ese estrés, no? O sea, sí, eso se refiere básicamente a la parte que por la misma naturaleza del trabajo, los empleados deben de tener esa habilidad desarrollada de poder manejar cierto nivel de estrés. En ese sentido, lo que se puede hacer es poder tener capacitaciones específicas a los que manejan estrés, cuando, por ejemplo, hay que entregar un reporte, hay que quedarse horas extras, hay que a trabajar en forma acelerada, etcétera. Eso es más o menos hasta cierto punto normal en algunas empresas y en algunos puestos en específico. Imagínate los contadores cuando están al cierre de mes, sí, o en la declaración anual, o un abogado en una empresa que tiene que sacar las partes legales para poder bien documentarlo y presentarlo. Son esas cuestiones naturalmente propias del mismo trabajo y de la misma empresa. Sin embargo, aquí lo que hay que ver es que esa situación no sea constante. Si bien es dicho que cada mes, por así decirlo, hablando de un tema muy ejemplificado de los contadores, cada mes, por así decirlo, al cierre del mes tienen ese estrés, esa situación de poder estarse estresando, pero que no sea constante. Quiere decir que lo vamos a hacer en un momento dado, pero debe de tener el empleado en el trabajo que se desarrolle un tiempo para poder nuevamente estabilizarse, poder desestresarse. Los fines de semana obviamente para eso están propiamente dicho, pero también en la parte interna del trabajo, en su mismo trabajo va a haber picos altos de estrés, y luego viene una cuestión de descanso o de poder tener, bueno, ya cumplí con mi deadline, ya cumplí con mi declaración, ya cumplí con esta situación, ahora me baja el trabajo y empiezo a tener una cuestión más de desestrés, de relajación. Obviamente sin llegar a no tener, olvidarme de mis obligaciones o de faltar o etcétera. Ahora con la cuestión híbrida que tenemos es muy fácil, o se puede adaptar a esas situaciones de pues te quedas en tu casa un día, 2 días, dependiendo del trabajo, y en esos días tú te tienes que descansar, te tienes que estar como que tranquilizando tu parte de tu sueño adecuado, tu parte de tu alimentación, tu parte de cuestiones de relaciones personales. También es importante que tengas tú ese tiempo. Entonces, en ese sentido va que debes de tener tu tiempo para después estar más tranquilo y más relajado. No, pues es lo que he comentado. Pareciera que rompe el paradigma de lo que pensamos del trabajador, la parte tiránica, ¿no?, del patrón, de aquí tienes que estar a todo el tiempo y al 100%, y si no veo tu escritorio lleno de papeles o no estás trabajando, ¿no? Y la idea precisamente es lograr ese equilibrio
que comentas precisamente, porque si no, pues nos lleva, pues ahora sí que afectamos la salud, no podemos más adelante cumplir medianamente con lo que es nuestra obligación, precisamente porque estamos agotados, estresados y demás. Muy delicado. Sí, ahora con esa parte lo que se puede hacer es que vamos a ver el tiempo de la pandemia en diferentes perspectivas. Si bien vino a poder disminuir la parte económica que obviamente nos afectó a todo a nivel mundial, todas las empresas estamos en un periodo de recuperación, pero lo podemos ver desde otra perspectiva, que aquí dio como que la punta de lanza como para poder decir es un cambio. Y el cambio implicaba ahora, con esta parte hablando de la NOM, de poder generar diferentes formas de poder hacer mi trabajo, de poder entregar a tiempo y en forma mi trabajo, a lo mejor con el home office o con el trabajo, el teletrabajo, que está muy de moda, pero se están ahora moviendo hacia allá esos términos para poder alinearlos, tanto desde el punto de vista operativo de una empresa como desde el punto de vista también normativo. ¿Cómo voy a normar esa forma de trabajar ahora que mi empleado está en su casa? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo podemos a generar esos reportes, esa forma de decir está cumpliendo, no está cumpliendo, cuánto tiempo, etcétera? Vamos para allá, y es un cambio que se viene, y era un cambio que estaba, en algún momento se iba a dar. Claro. Esto lo aceleró y ahora estamos viviendo esa situación de poder ver cómo nos vamos a acomodar para esta nueva forma de trabajo. Pues bueno, aquí nos quedamos con esta parte de cómo nos vamos a acomodar, lo vamos a ver en la segunda parte del programa, porque hay muchas dudas, hay cómo le hago, cómo empiezo y demás. Y maestro, aprovechando tu presencia, ahorita lo vamos a hacer, pero claro va a ser después del receso. Nos vemos en 2 minutos, no se vayan, aquí en Mundo Laboral MX. Muchas gracias. IMEFI te invita al magno evento Reformas Fiscales 2023. Contamos con 2 modalidades, presencial y en línea. Si eres del interior de la República, contamos con precios preferenciales en hospedaje en la propia sede del evento. Para esta edición de Reformas Fiscales 2023, contamos con la participación especial de Luis Fernando Valderas, subprocurador de Acuerdos Conclusivos y Gestión Institucional de Prodecom, quien compartirá algunas ideas cruciales junto con los expositores de confianza de Grupo IMEFI que tú ya conoces. No te quedes fuera, aprovecha los precios de preventa y aparta tu lugar. Para mayor información, mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx o mándanos un WhatsApp al 55 81 54 74 37. Queridos amigos y colegas, es un placer saludarles y en esta ocasión los quiero invitar al curso que tendremos y que estaremos impartiendo en este mes de octubre denominado Cruces y Conciliación de CFDI por invitaciones del SAT. Recordemos que el pan nuestro de cada día están siendo estas invitaciones del SAT que a un inicio nos ponían a temblar y que hoy en día nos ponen a trabajar. Veremos en qué consiste este dichoso programa de vigilancia profunda, que en este sí tendríamos que ponernos a temblar, y cuál es la diferencia entre una invitación, un requerimiento o vigilancia profunda, cómo atenderlos y por supuesto cómo evitar estos dolores de cabeza, porque se pueden evitar a través de la correcta emisión de los CFDIs. Así es que yo los espero este mes, no se lo pierdan. ¿Qué tal, amigos? ¿Ya determinaron su impuesto definitivo de impuesto al valor agregado? ¿Saben cómo manejar todo lo que tiene que ver con las operaciones en materia de comercio exterior respecto al IVA? Tiene muchos detalles. En el 2022 tuvimos una modificación, hay que determinar una proporción de acreditamiento. ¿Sabes cuál es el documento fuente y fehaciente para poder acreditar? ¿Es el pedimento? ¿Es la factura? Acompáñame, soy Deyanira Arisbe y te espero en este curso, Tratamiento del IVA en Operaciones de Comercio Exterior. Regresamos ya con nuestro invitado y en la primera parte de este programa ya nos comentó que pues no es que sea buen onda el patrón para cumplir, ¿no? O sea, de hecho es obligatorio, pero la duda es micro, pequeña, mediana empresa, ¿cómo empezamos, maestro? Muy bien. Bueno, la norma va dirigida a todas las empresas legalmente constituidas en territorio nacional,
¿Qué quiere decir? Que todas las empresas no hace distinción de ramos, no hace distinción de zona geográfica, otro tipo de distinción no lo hace. Es obligatoria para todas las empresas en México. La única diferencia que puede hacer en un sentido de división de empresas o de categorías es que las empresas de 1 a 15 empleados tienen unas obligaciones que son las mínimas, pero ya son obligaciones. La siguiente división es de 16 a 50 empleados, tienen otro tipo de obligaciones un poco más robustas, un poco más complementarias. Y finalmente el tercer grupo es aquellas empresas que tienen más de 50 empleados, que tienen evidentemente la mayor parte de las obligaciones para cumplir. Entonces es la forma en como la norma dice estas son las obligaciones y dependiendo de la cantidad de empleados que tú tengas, estas son lo que tienes que cumplir. Ahora bien, esa parte de cumplimiento es bien importante mencionarla porque en caso de que los patrones no cumplan y en caso de una revisión por parte de la Secretaría del Trabajo o sus revisores, hay multas muy grandes, muy fuertes, que van desde los 200,000 pesos hasta los 400,000 pesos, dependiendo de la falta o de la forma en la que, del incumplimiento que se esté generalizando. Entonces, es un punto importante de reflexión para que los empresarios prevengan y empiecen a generar esas acciones, ya sea internamente a través de un consultor, pero que se empiecen a generar situaciones que prevengan y que digan, yo ya estoy cumpliendo, al menos en esto, tengo ya mi informe, tengo ya mi plan, tengo ya algo importante que mostrar para decir, conozco la norma y la empiezo yo a generar en ese sentido. A ver, pero Brian, aquí me queda una duda. Lo primero que tengo que hacer es ubicarme sobre qué tamaño de empresa soy. Y aquí tocaste 2 puntos muy importantes. Tengo que tener, independientemente de que me van a multar cuando me caiga la Secretaría, porque así desgraciadamente es lo que está pasando. En estos momentos pareciera que el programa que está desarrollando más la Secretaría va enfocado a REPSE y capacitación y adiestramiento, pero pueden aprovechar para revisarte si estás cumpliendo con la norma 035. Pero bueno, primero me ubico. Soy una empresa de, no sé, 20 personas. Okay. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo primero es saber... ¿O qué sugieres que se haga? La sugerencia es la siguiente. Primero, las personas que están a cargo de, ya sea que tengan un área ya de recursos humanos o que no la tengan por el tamaño de la empresa, lo que tienen que hacer es conocer la norma, porque hay muchos mitos acerca de la norma. Entonces, dependiendo de la cantidad, si dices en este ejemplo, primero que tengo que hacer es conocer la norma, que me capacitar a mi personal, capacitarme yo para poder generar ese cumplimiento. Y luego hacer una buena planeación. Planear en qué tiempo voy a comunicar este proyecto, este inicio de este proyecto dentro de la empresa, cuáles van a ser los tiempos, porque no por hacer las evaluaciones que debo de generarse voy a descuidar mi operación. Entonces yo sugiero que se debe hacer una buena planeación con tiempos, con personas responsables, quién va a ir dirigiéndolo y cómo van a ir entregando esa información para que al final del proyecto ya se tenga toda una generación de documentación y evidencias para que empiecen a generarlas desde un inicio. Claro. Con todas las reuniones que se hacen, comunicados, documentos, capacitaciones, todo eso se debe de documentar para decir yo estoy cumpliendo de esta forma. Y un punto importante es hacer conciencia a los empresarios, a las personas que están en el área de recursos humanos, que entiendan bien cuál es el objetivo de la norma realmente. Si no lo tienen bien captado, pues hay capacitaciones. La misma Secretaría del Trabajo tiene cursos gratuitos que pueden generarse en ese sentido para poder verlo, pero ya eso es como informativo, pero ya para una implementación, pues acérquense con un consultor, con empresas, personas que tienen ese conocimiento y que les van a ayudar a poder ir generando esa implementación en forma adecuada. No, y es muy importante lo que está comentando el maestro, porque déjenme decirles que muchas veces todavía tenemos la cultura, perdón que lo diga, pero es a la mexicana, de que no me preocupo del debido cumplimiento normativo, y lo hemos comentado en este programa, el debido compliance laboral, y nos empezamos a preocupar cuando de repente me llega ya, tengo al inspector de la Secretaría de Trabajo tocando. Exacto.
Y lo primero que busco es tratar de darle la vuelta para ganar tiempo e inventar documentación. Eso es lo que pasa. Entonces, ponemos en un grave predicamento tanto la propia operación, porque todo el esfuerzo se va a dedicar a evitar pagar la primera multa, que la primera puede venir, como lo comentas, desde 200,000 pesos, que para cualquier empresa, bueno, no sé ustedes, pero yo no estoy dispuesto a regalar este dinero, aunque le impugne administrativamente después. En estos tiempos no estamos para eso. Y una mediana empresa que ya está preparándose para pagar aguinaldos en este periodo de estamos ya en octubre, cierre de año y demás, pensar que tengo una multa pendiéndome para cortar el cuello, pues no es el mejor momento. Entonces, me preocupo de eso, pongo a correr al pobre contador. Si no tengo nadie de recursos humanos, pues tú vas a ser de Tin Marín de Doping, güey, y tú vas a encargarte de esto y viene una locura. Como bien lo comentas, qué bueno que haces esta puntualización, maestro, conocer la norma. Conocer la norma, nombrar responsables, documentar reuniones, comunicados y eso. Y creo que es muy importante esto que comentas de hablar eventualmente de qué pasa si no cumplo. Aquí la pregunta es, independientemente de esto, para esta pequeña empresa, sabemos que hay consultores, tú eres consultor, y déjenme decirles que pues, los datos del maestro están en pantalla y los vamos a tener al final. Pero esto es un cambio de cultura, pero hay que documentarlo. ¿Cuánto tiempo calculas que una empresa mediana, chica mediana, debería dedicarle a implantar y conservar documentación? Porque esto es de evidencia, digo, papelito habla, el inspector de trabajo les va a preguntar, pero pues también el papel de que se hizo todo bien en tiempo y forma, pues es lo que le va a dar fortaleza a que la norma esté debidamente implantada. Sí, esa situación es importante también conocerla. Yo repito nuevamente, es conocer, entender la norma para poder cumplir, porque tampoco no vamos a hacer una situación de exceso que me va a requerir esfuerzo y tiempo que a lo mejor lo tengo que enfocar para otros temas. Pues el tiempo de implementación depende de cada empresa, depende de la cantidad de empleados, depende de la cantidad de centros de trabajo que tiene la empresa, de la parte internamente de cómo está viviendo la empresa, si tiene ya documentación interna, si no la tiene. Entonces, va a depender mucho de qué nivel de cultura empresarial tenga la empresa. Y en ese sentido poder ver, hablando como cultura empresarial, cómo está su parte interna, cómo están sus organigramas, cómo están sus perfiles de puestos, cómo está su plan de negocios, cómo está su parte de capacitación. Todo eso me va a llevar a poder entender que si no lo había hecho, esto es un buen momento para poderlo empezar a hacer, para poder generarlo. El tiempo que va a estar como vigente esa parte que yo empiezo a trabajar es de 2 años. La norma marca 2 años y repito, como no hay un conocimiento tan profundo de la norma, hay muchos mitos y realidades que dicen es que es cada año, es que cada 5 años, no, es un periodo de 2 años. Si yo empiezo hoy en el 2022 a generar esas evidencias, a tener documental y formalmente un proyecto que me va a llevar más o menos, depende de la cantidad, pero supongamos 2 meses y medio implementarlo, en tener todas las evidencias, esa información la voy a tener como vigente 2 años. Quiere decir que en esos 2 años yo ya tengo ese cumplimiento con un debido informe, con una debida evaluación, con una debida planeación de acciones de prevención, porque no hay que olvidar que una parte es cómo yo hago la evaluación y luego cómo viene la parte de ahora que tengo los resultados, qué plan tengo que hacer para poder yo generar una prevención de factores de riesgo y un entorno favorable para mis empleados. Entonces es una cuestión continua que me va a llegar a ir mejorando. Y ahí van a ir saliendo muchas cosas que yo como empresario, como empresa, a lo mejor sabía que tengo que hacerlas y es el momento de hacerlos. Y a lo mejor otras cosas que no sé que las tenía que mejorar y es el momento para poder empezar a generar una nueva forma de cuestión de cultura empresarial. Ok, porque aquí me queda muy claro, tengo un conocimiento de la norma, pero tal vez nuestro auditorio dice, bueno, ya me quedó claro, entonces,
tengo que pues, primero preocuparme por mi gente, tengo que conocer la norma, tengo que tener responsables, acercarme con un consultor, que se acerquen con nosotros, y no dar palos de ciego, ¿no? Porque nos podemos, como bien lo señalas, estos mitos sobre la NOM, pues tal vez nos llegan a preocupar más y no nos orientan sobre tiros certeros de lo que tengo que hacer. Puedo agarrar una página de YouTube, por ejemplo, y que me diga la norma 35, pero no me está diciendo cómo debo hacer el traje a la medida de donde estoy trabajando. Y hablaste de evaluaciones. Entonces, yo escucho examen, maestro, y lo primero que hago, aparte de poner mi nombre, es voltear a ver. Entonces, ¿cómo que evaluaciones? A ver, que para que me quede claro, ¿a quién voy a evaluar? Exacto. ¿A la empresa, al trabajador, al capital, contador? ¿A quién? Muy bien. Para poder generar un informe, que es lo que te pide la norma, un informe para poder evaluar el riesgo que tienes tú internamente como riesgo psicosocial, la forma en la que te sugiere, no es obligación, pero es altamente sugerible a través de cuestionarios que ya está la norma, ya los trae. Esos cuestionarios van en un sentido para poder identificar con preguntas muy específicas el nivel de riesgo que tienen los empleados. Esas evaluaciones se tienen que hacer en un modo adecuado, en un monto cómodo, bien planeada, avisarle a los empleados cómo se debe de hacer, qué es lo que van a hacer, cuál es el objetivo, para que esas respuestas vayan en una cuestión muy objetiva de lo que realmente sucede a la interna de la empresa. Una vez que se tengan esas evaluaciones, aquí puede hacerlo en forma con un documento, a la antigüita con un documento papel y después hay que subirlas a una plataforma, o desde el inicio en forma digital. Ya para eso hay plataformas que te pueden dar mucha ventaja, pero no es obligatorio, también ahí es un mito. ¿Es obligatorio que yo utilice una plataforma para poder cumplir? No es obligatorio. ¿Es obligatorio que yo lo haga en forma de papel y no use plataforma? No es obligatorio, esa sugerencia. Pero ahora viendo la parte tecnológica y la parte de eficiencia, es altamente recomendable desde mi punto de vista que sea en una plataforma. Ya hay muchas plataformas en el mercado. Ojo, también hay algunas plataformas que no te dan una evaluación del riesgo. Entonces sí te las pueden dar un informe con gráficas y colores muy, muy bien, pero no va a cumplir. Entonces, ojo ahí, cuando ustedes decidan ver que va a ser una plataforma, vean que la plataforma te da el resultado que la norma te está solicitando. Y regresándome a la parte de los resultados, una vez que tengas los resultados de las evaluaciones, ahí vas a identificar qué empleados son los que tienen que atenderse en forma inmediata desde un punto de vista psicológico para poder canalizarlo con especialistas. Y ahí hay otro mito. Yo como empleado como trabajador tengo que contratar a un buffet particular aquí para que esté en mi empresa. No, la obligación es canalizarlo con la parte de la cuestión del Instituto Mexicano de Seguro Social, que tiene programas muy buenos en ese sentido, y ahí es cuando tú empiezas a cumplir. Por eso, repito, que hay que conocer bien la norma para ver qué sí estoy obligado y qué no estoy obligado, porque hay muchas falacias en cuanto a si me tengo que hacer, no me tengo que hacer, y depende de dónde estés. Si eres empleado, pues tengo esta ventaja y la puedes empezar a desvirtuar. Como patrón, a lo mejor te falta esa parte de conocimiento y para eso están los consultores, para eso hay cursos, pero ojo, hay algunos que no te llenan, como bien lo dijiste al inicio, te llenan de información, pero no te dicen realmente cuestiones que tienes que cumplir puntualmente y hacia dónde vamos. Por eso es que en forma general hay que generalizar ese conocimiento y entenderlo con consultores externos, que puede ser una buena opción. Claro, y ¿sabes qué, maestro? Realmente aprecio la sinceridad y claridad con el que nos estás comentando. Gracias. Porque como todo, muchas veces te llegan a vender mucho humo. Exacto. Muchísimo humo. La verdad, yo siempre he especificado que el conocimiento debe valorarse y en ese sentido debe reconocerse y pagarse. Eso me queda claro. O sea, el hecho de que una persona domine una norma, sepa implantarla, es oro puro. Ahora, en este sentido, hay muchos lugares, como bien lo señalas, que te venden prácticamente al psicólogo que va a estar ahí cuando no es necesario. Y parece que se desvinculan de lo que es la realidad de muchas de las empresas. O sea, la verdad en México las grandes empresas no abundan.
La economía se mantiene con micro, pequeña, mediana Exacto. empresa, y en ese último segmento son las más importantes. Dile a una empresa que va a tener ahí una planta adicional para tener esta parte que sí te importa como empresariado. Lo primero, te importa tu gente, quieres cumplir con la ley, no quieres multas, no quieres gastos innecesarios y quieres mejorar productivamente, porque esa es la gran ventaja de la norma. La norma 035, bien aplicada, bien entendida, no debe entenderse como un gasto más, debe entenderse como una inversión. Y aprecio mucho que nos digas esto, o sea, va para acá, va para acá, va para acá, o sea, lo que debe ser. Entonces, maestro, pues yo celebro esta parte. Algo que nos quieras comentar, tenemos todavía 2 minutos Sí, todavía. Gracias. Lo que yo puedo decir es que hoy en día la norma tiene muchas cuestiones que se tienen que entender bien, con expertos, con personas que se dedican a esto. Como bien lo dices, hay muchos en el mercado, pero que no te dan esa información adecuada. A lo mejor vas a gastar más, a lo mejor te dicen otras cosas que no deben de ser o que no son realmente lo que tú necesitas como empresario al cumplir. Si bien es cierto que es una cuestión obligatoria, pero hay que hacer planeación. Hay que planear con quién me voy a ir, por qué, ubicarlo, cuánto me va a costar, preguntar. Yo, por ejemplo, en mi caso, lo que se hace es una visita y primeramente para poder concientizar y poder entender y explicarles. Esto es lo que sí es la norma y lo que no es la norma. Y en base a eso empieza ya a fluir un poco más en un sentido de sacar muchas dudas que tienen los empresarios, pero sí es acercarse, que se acerquen y con mucho gusto los atendemos. Estamos en una cuestión de poder proyectar esa parte de la consultoría, que no la vean como un gasto. La consultoría son expertos que se dedican en una rama especializada para poder ayudarte y apoyarte, y esa es como una parte de mi misión. Mi misión desde este contexto es poder llegar a los empresarios que tienen esas dudas y que tienen esa obligación para poder decirles, vámonos de esta forma, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y hacer como un traje a la medida con la propia naturaleza del negocio. Okay. Entonces yo me pongo a sus órdenes si es que requieren alguna otra tipo de asesoría. Claro, y de hecho ahí están los datos, van a pasar en pantalla, los datos del maestro Jorge Eduardo López Ávila. Y pues maestro, pues la verdad, a mí me quedó muy claro la parte de cómo debería ser. Rompimos algunos mitos que existen en la materia. Y pues este espacio es tuyo. Gracias. Obviamente cualquier duda que tengan las personas que nos están viendo, escuchando, acérquense con IMEFI TV, eventualmente también están los datos del maestro y podemos ver la forma que podemos ayudarlos, porque esa es la idea. Mundo Laboral MX es un espacio que busca ayudar, y en este caso, acérquense con nosotros. Ya te llevamos un ratito y este programa lo hacen ustedes, y mándenos más temas, palabra que estamos interesados en muchos aspectos, y a veces nos pueden ir algunos que parecieran muy, muy comunes, pero que deben ser atendidos a detalle con especialistas, como en el caso de nuestro invitado el día de hoy. Gracias. No se olviden, nos vemos el próximo jueves, 10 de la mañana, Mundo Laboral MX, aquí en su espacio, IMEFI TV. Muchas gracias, excelente fin de semana.